Buenas, somos 4 dados de 6 y bienvenidos al segundo episodio de Crónicas de Aerdener, esta serie en la que semana a semana vamos a desentrañar la historia del universo de Aerdener, donde juegan la mayoría, si no mejor dicho todas, nuestras campañas actuales, al menos de fantasía rolera. Pues en el anterior episodio, para hacer un resumen rápido, conocimos los inicios del Génesis, en donde establecimos lo que era el Tanaan, la burbuja de realidad de Aerdener, y conocimos a los 9 dioses que, básicamente, para poder sobrevivir, decidieron crear razas, estructuras, orden y todo tipo de cosas con el objetivo de reforzar el universo, la burbuja de realidad y mantenerse con vida. En esta segunda etapa, previa a ningún registro histórico de nuestro mundo, han pasado quizás cientos o miles de años y estas sociedades han ido evolucionando a lo largo de este tiempo. Se han ido creando muchos reinos, muchos imperios, y estamos en un mundo muy joven, lleno de vitalidad, donde las razas pueblan cada esquina del continente. Es importante mencionar que en esta época no existen los planos, sino que existe una única realidad, que es el plano madre, Aerdener, con una orografía muy concreta que, de nuevo, no es la que tenemos aquí detrás. Ya llegaremos en el episodio 524, cuando empecemos a hablar de la tercera crónica, pero no nos avancemos. Básicamente, en esta época, todas las razas están imbuidas en la magia. La magia es un concepto que fluye, incluso de todos los dioses, aunque Bokop sea propiamente el dios de la magia. Todas las razas, sin distinción de clase, en esta época no existen cosas como pícaros, magos, hechiceros, guerreros. Todas las razas tienen habilidades mágicas porque la magia penetra, está en nosotros como los midichlorianos de Star Wars. En cualquier caso, estas sociedades tan antiguas, sus imperios, precisamente por ser un mundo tan lleno de magia y de energía, se crean y decaen en cuestión muchas veces de semanas o de meses o de incluso, en el mayor de los casos, de años. Existen muchos conflictos y muchas guerras que, como he comentado en el anterior episodio, no generan necesariamente caos y desorden, sino que contribuyen a la creación de más cosas, a la innovación, a la repoblación. Pensad que la destrucción y la vida son dos caras de una misma moneda, y que todo refuerza a la unidad del orden global. En esta época, los dioses participan de una manera más o menos activa en estos conflictos, casi como los hinchas de un equipo de fútbol, en donde sus diferentes razas, no solo aquellos dioses cardinales que han creado sus razas propias, como son ángeles, eladrines, demonios y diablos, sino dioses más neutrales como Lidamar o Bokop, tienen sus reinos, sus equipos, sus grupos, a los que favorecen, ayudan y protegen en estas guerras, pero siempre desde un punto de vista distanciado, como quien es un hincha pero no muy hincha de su equipo. Obviamente comentar que llega un punto en el que los dioses crean sus paladines, sus favoritos, personas que de alguna manera encarnan los valores de su dios y que son normalmente los comandantes, líderes, reyes, son las personas a las que admiran sus diversos ejércitos o reinos y que combaten por su dios. Durante el paso de estos milenios, los dioses poco a poco, con la creación de los paladines, van teniendo cada vez más mimo y cariño por sus campeones, y de hecho poco a poco se empieza a establecer un cierto interés por sobrepasar a los demás dioses. Esto es algo especialmente poderoso dentro de los dioses malignos, aunque también de los benignos, puestos que son los que más sienten todo este tipo de conflictos que hay. Los neutrales generalmente son entes o dioses más apartados de la sociedad, con intereses más filosóficos o menos terrenales, vamos a decirlo así. De hecho, la tragedia, después de miles de años de conflictos más o menos importantes en Aerdener, ocurre con un gran complot perpetrado por los dioses malignos. Hextor, Vegna y Erithnul, en este caso capitaneados por Vegna, una diosa de extremadamente gran intelecto, urden un plan para poder destruir la homogeneidad de los dioses benignos y convertirse en los dioses principales del universo de Aerdener. Y para ello deciden atacar a una de estas razas pivotales de este universo, concretamente a los eladrines. Y me detengo aquí un momento para hablar de los eladrines, puesto que son una raza del universo de Aerdener, de Dungeons and Dragons, pero que en el universo de Aerdener digamos que no son exactamente el mismo tipo de raza. Los eladrines son razas benignas, obviamente, tienen a Malao, el caótico benigno, como creador, pero que tienen una estructura muy jerárquica. Son razas telépatas que se comunican generalmente por un concepto de mente colmena, en donde el eladrín venerable, de alguna manera, genera su influencia sobre el resto de criaturas en una estructura más bien piramidal, con diferentes subcomandantes o subreyes derivados todos del eladrín venerable. Esto es importante porque el acto de los dioses malignos va dirigido precisamente a este eladrín venerable,
en donde la diosa Vecna consigue infiltrarse en el reino de los Eladrines y acceder al propio Eladrin venerable, maldiciéndolo de por vida. Esta maldición lo que hace, esencialmente, es corromper al Eladrin venerable y convertirlo de facto en una entidad maligna, rompiendo así su naturaleza intrínsecamente buena. El problema está en que, como he comentado, los Eladrines se comunican por una estructura de mente colmena jerárquica, y por tanto la maldición que afecta al Eladrin venerable también empieza a afectar en modo cascada al resto de Eladrines hasta que afecta al último de ellos. La maldición que Vecna y los dioses malignos imponen sobre los Eladrines no solo afecta a su alineamiento, sino que también los transforma. Criaturas anteriormente con cuerpo humanoide de color azulado, de ojos dorados y apariencia incluso angelical, son corrompidos y empiezan a mostrar una piel violácea, su cara muta, empiezan a aparecer tentáculos en su rostro y todo ello se corrompe. Y a partir de este instante, y si estáis atentos ya sabréis de quién voy a hablar, los Eladrines se convierten de facto en la raza que conocemos a partir de ahora como los azotamentes. Los azotamentes, en definitiva, en el universo de Aerdener, son una creación derivada de los Eladrines. Lo que pasa es que esto ocurre hace tantísimo tiempo, en una época en la que ni siquiera hay registros, que básicamente los Eladrines son una raza que ni siquiera ha llegado a existir, a efectos de todos los eruditos del mundo de Aerdener. La mutación de estos Eladrines los corrompe por completo, y la raza se ve totalmente desamparada. Antes de que los demás dioses puedan hacer algo, la maldición se ha completado y es irreversible. Los Eladrines, ahora conocidos como azotamentes, acuden a su dios creador, a Malau, en busca de consuelo o incluso de alguna manera de romper esta maldición. Pero Malau, digamos que o no quiere o no puede, más bien lo segundo, y decide, en un gesto egoísta o desvinculado, abandonar a esta raza, que ya no la considera como suya porque ha sido corrompida y su esencia ahora es mayoritariamente maligna, aunque más caótica que maligna. En el momento en el que los azotamentes son abandonados por su dios creador, acuden, incluso en un acto desesperado, a los propios dioses malignos que les generaron esta maldición, en busca de ser acogidos aunque sea por una deidad, pero los propios dioses malignos reniegan de esta nueva raza completamente desconocida y de hecho incluso rencorosa hacia los dioses malignos. Esto lo único que genera es que los azotamentes se exilien del mundo divino de Aerdener y guarden un rencor muy profundo, no solo hacia los dioses malignos, en especial Vecna, que han sido los causantes de su caída, sino a todos los demás dioses, y también al propio Malau, obviamente, que de alguna manera les han dado la espalda completamente. Y no solo es esto lo importante, sino que la maldición de los Eladrines genera un importante desbalance en el tejido de orden que hay en Aerdener. Como comenté en el primer vídeo, las 4 razas cardinales son los ejes centrales de todo el armazón de orden que mantiene la burbuja de Aerdener en pie y que impide que el Tanaan la colapse. Los dioses malignos quizás no pensaron que generara tanta destrucción, quizás pensaron que los Eladrines transformados seguirían siendo un punto de anclaje, pero quizás por ignorancia o por exceso de celo, la corrupción de los Eladrines rompe el orden de la burbuja de Aerdener y esto genera la invasión del Tanaan. El Tanaan empieza a romper la realidad y los dioses deben prepararse, quizás, para su inevitable final. Y estas consecuencias las veremos en el siguiente episodio, el último episodio del Génesis de Aerdener, en donde conoceremos la llegada de la primera, spoiler alert, llegada del Tanaan, y cómo los dioses se enfrentan a un problema tan inmensamente complejo. Nos veremos la semana que viene, muchas gracias a todos y hasta la siguiente.